Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. El Parque Nacional Cotacachi-Cayapas es uno de los últimos refugios del jaguar en la costa ecuatoriana. Se estima que apenas quedan unos 30, pero la minería, tanto legal como ilegal, avanza sin freno hacia esta zona. En 2021 se observaba un pequeño parche minero, para 2023 ya eran más de 20. Mientras tanto, en la Amazonía boliviana, más de 120 dragas rodean y amenazan la Reserva Nacional Manuripi. Hay denuncias de minería incluso dentro del área protegida. Según organizaciones indígenas, solo 5 guardaparques cuidan más de 700.000 hectáreas. Y aquí la noticia más importante. Una investigación de Monga Latam documentó la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales en la Amazonía colombiana. A su paso desaparecen bosques y crece la ganadería, los cultivos de uso ilícito, los peajes clandestinos y el poder de los grupos armados. Lo más grave, estas vías atraviesan áreas protegidas y resguardos indígenas. Vanessa Romo, editora de investigación de Monga Latam, coordinó este especial que rastrea 5 carreteras ilegales que están transformando el paisaje amazónico. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola Richard, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Vanessa, para empezar, ¿qué ocurre una vez que se abre una vía en la selva? ¿Cuál es el patrón común en estos 5 casos que encontraron? Sí, mira, FCDS, que es una organización que hace este tipo de monitoreo, ha encontrado más de 28.000 kilómetros de vías en Amazonía, pero están entre legales e ilegales. Nosotros nos dedicamos a ver las que nacieron siendo ilegales y encontramos estas 5 vías que resumen un poco el daño que ocasiona una vía mal planificada, además, dentro de la Amazonía colombiana, ¿no? Y es claro que es el principal motor de la deforestación en la Amazonía. Encontramos 3 patrones en estas 5 vías. Uno es que se encuentran en espacios clave, ¿no? Estas vías conectan con cuencas hidrográficas de una importancia estratégica, lo que facilita el acceso a zonas que rápidamente se destinan a la producción de cultivos ilícitos, pero principalmente, actualmente, además, a la actividad ganadera, lo que transforma el paisaje a gran escala. También está la presión sobre las áreas protegidas y los resguardos indígenas. Eso te lo puedo detallar en un ratito más. Y los patrones de deforestación planificados. Por ejemplo, tenemos el caso de Mapiripán, donde tenemos un diseño claro de cómo es que se va a deforestar, ¿no? Hay vías principales, vías secundarias, ramificaciones, y hacen este patrón de espina de pescado, que además se encuentra más claramente en la Amazonía brasileña, y justamente para expansión de frontera agrícola, ¿no? Y ganadera en este caso. Vanessa, estas vías, ¿cuál es el impacto que están generando estas vías, principalmente en áreas protegidas y los territorios indígenas? En la investigación nosotros encontramos que tenemos más de 100 kilómetros que están dentro de áreas protegidas y territorios indígenas. En el caso de áreas protegidas, la más afectada es las vías que entran al Parque Nacional Chiribiquete. Son 62,2 kilómetros que nosotros identificamos, que están sobre todo en la zona norte del Chiribiquete, y también encontramos 13,5 kilómetros en la serranía de la Lindosa, ¿no? Que es un patrimonio arqueológico importante con arte rupestre. Entonces tenemos 75,7 kilómetros en total. Y además hay otras 3 áreas protegidas con vías muy cerca. Estamos hablando de 2-3 kilómetros de cercanía. No han llegado todavía a estas, o sea, porque nosotros hemos investigado, digamos, la troncal de cada una de estas vías, pero hay ramificaciones. Esto es algo muy común con las vías, ¿no? Entonces, estas ramificaciones se acercan mucho a Sierra de la Macarena, a Tinigua y en la Reserva Nucaca. Y en el caso de los resguardos, tenemos 27 kilómetros dentro del resguardo Yaguara 2 y otros 7 resguardos con vías muy cerca también. Vanessa, resulta pues un poco también difícil pensar en que tantos kilómetros de vías se abren sin que nadie se entere. ¿Qué encontraron sobre el rol de funcionarios públicos o autoridades locales en este fenómeno? Sí, Richard, el papel de los municipios es clave para que las vías sigan funcionando, porque en muchos casos, como el caso de Calamar Miraflores, de la ruta Calamar Miraflores, incluso hasta se han procesado judicialmente a las autoridades del retorno por el uso de maquinaria municipal para pavimentar la vía o para mantener la vía, ¿no?
Entonces, sin embargo, digamos, todas estas vías debieron haber contado al menos con un permiso de las corporaciones ambientales, porque esa es, digamos, la entidad que debería darles el permiso, porque son reservas forestales, están planteadas sobre reservas forestales y por ende deberían tener una excepción para ser construidas, ¿no? Toda una planificación detrás. Este permiso no ha contado, en ningún caso ha contado con los permisos de las corporaciones. Luego se ha tratado en algunos tramos de legalizar las rutas, pero en la mayoría de los casos siguen siendo ilegales. El acuerdo de paz, según nuestro análisis, el acuerdo de paz fue un antes y un después también para, de alguna forma, que sean más laxos estos permisos de construcción de vías ilegales en aras del desarrollo, porque esa es siempre la excusa. Pero no existe un desarrollo sin planificación detrás. Entonces, por ende, lo que pasa es que tenemos ahorita en estas vías que hemos analizado, una deforestación a 5 kilómetros de estas vías que alcanza más de 2 veces el tamaño de la Ciudad de México. Eso es lo que están provocando al final las vías, con la venia o al menos con el conocimiento sin ninguna acción de las autoridades. Vanessa, ya por último, ¿cuáles son estas 5 vías de las cuales analizó la investigación? Sí, nosotros comenzamos de hecho nos llamó mucho la atención, Calamar Miraflores es una vía que siempre ha estado en los reportajes, en los reportes de deforestación en la Amazonía, comenzamos por allí, nos dimos cuenta que muy rápidamente había crecido cerca otra, que es Libertad La Paz, que también la analizamos, luego vimos justo viendo la Libertad, la Paz, que son vías, se abren vías que entran al Chiribiquete, empezamos a analizar las vías al norte del Chiribiquete que se estaban acercando e incluso, como te mencionaba, han entrado. Al norte de las vías del Chiribiquete se encuentra la Marginal de la Selva, una vía que tiene décadas de existencia, pero que también sin planificación se ha abierto. Y ya hacia otro lado, que es el Meta, mucho más lejano, tenemos las de Mapiripán, que sí es como una excepción, porque todas estas vías que te acabo de mencionar, las 4 anteriores, de alguna forma se conectan, pero la de Mapiripán está como en una isla, es una isla de vías, ¿no? Que está en el Meta, como te comento. Bueno, recuerden que el especial completo lo encuentran en Mongabay Latam, allí podrán explorar las vías, el avance de estas economías ilegales y los testimonios también que revela esta investigación. Gracias, Vanessa, por ayudarnos a entender este panorama. Gracias a ti. También hay quienes resisten con arte. El libro ABC Ilustrado de la Biodiversidad del Perú, de Sheila Alvarado, está dedicado a las niñas y niños del Perú. Con poemas, anotaciones y acuarelas, retrata especies amazónicas y busca despertar amor y asombro por la naturaleza del país. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Mongabay Latam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.